Olviden todo lo que han visto en las películas de Hollywood. Nada de capas aristocráticas, colmillos falsos, ni romance. La historia real de Vlad Drácula es mucho más aterradora que cualquier ficción, porque sucedió de verdad. Les contaremos sobre un hombre que convirtió el horror en una matemática exacta y a su propio país en una trampa mortal para el imperio más poderoso de su tiempo. En este texto descubrirán cómo un festín de Pascua se transformó en un juicio brutal, donde la élite del país se convirtió en material de construcción. Escucharán sobre el Bosque de los Muertos, 20.000 ejecutados, cuya visión hizo que el sultán diera media vuelta con un ejército de 100.000 hombres sin disparar un solo tiro. Revelaremos los detalles del primer ataque biológico de la historia y de una audaz operación nocturna, cuando un solo hombre con un puñado de combatientes entró en el campamento enemigo para matar a un dios viviente. Pero esta no es solo una historia de guerra. Es una tragedia de traición que hiela la sangre. Hermano contra hermano, una esposa que saltó al abismo por honor y aliados que convirtieron al héroe en un monstruo usando tinta y papel. ¿Por qué, a pesar de todas las atrocidades, el pueblo lo consideraba un salvador? ¿Cómo murió realmente el dragón? Y lo más importante, ¿por qué, cuando los arqueólogos abrieron su tumba en el siglo XX, retrocedieron horrorizados al encontrar dentro solo vacío y huesos de animal? Quédense hasta el final para conocer la solución a un misterio que dura ya 5 siglos y entender quién fue realmente Vlad Tepes, un guerrero santo o un verdugo demente. Imaginen el olor. No ese olor metálico y dulzón de la sangre fresca que tanto les gusta describir en las novelas baratas. Imaginen el olor del miedo. Huele a sudor frío, vino agrio y tierra húmeda recién abierta con una pala. Están en Valaquia, a mediados del siglo XV. No es un país de cuentos. Es una trituradora geopolítica, atrapada entre el martillo del Imperio Otomano y el yunque del Reino de Hungría. Y aquí, en este punto de ebullición, un hombre decide que la única forma de sobrevivir es convertirse en un monstruo mayor que los que están a las puertas. ¿Creen conocer esta historia? Olviden todo lo que vieron en el cine. Olviden las capas, los colmillos y la palidez aristocrática. La realidad era mucho más aterradora porque era racional. Vlad Drácula no era un maníaco que disfrutaba de los gritos. Era un matemático del terror. Calculaba cuánto dolor había que infligir a 1.000 personas para salvar a 10.000. Y si la ecuación no cuadraba, simplemente cambiaba las variables. Pero antes de desafiar a un imperio capaz de borrar a su país de la faz de la tierra con un estornudo, necesitaba poner orden en su propia casa. Año 1457. La luminosa fiesta de Pascua. Imaginen el salón de banquetes en Targoviste. Las largas mesas se doblan bajo el peso de la carne asada. El vino corre como un río. Se escuchan risas y el choque de las copas. Las mejores personas del país, los boyardos, la élite, aquellos que durante siglos decidieron quién se sentaba en el trono y quién se pudría en la tierra húmeda, se han reunido aquí por invitación del joven príncipe. Están relajados. Están acostumbrados a que los gobernantes cambien como guantes, pero ellos, los boyardos, permanecen. Se sienten dueños de la situación. Vlad les sonríe, levanta su copa. Es la amabilidad en persona. Pero miren sus ojos. En ellos no hay calidez. Son los ojos de un cirujano que mira una extremidad gangrenada. En un momento dado, la música cesa. Vlad hace una pregunta simple. Una pregunta tranquila e insinuante que hace correr un escalofrío por la espalda. ¿A cuántos gobernantes han sobrevivido en su vida? Alguien se ríe y responde con orgullo. ¡30! Otro grita. ¡40! Presumen de su traición, sin siquiera entender que están firmando su sentencia de muerte. Para Vlad esto no es estadística. Es la prueba de que estas personas son un tumor canceroso en el cuerpo de su país. Mataron a su padre, enterraron vivo a su hermano Mircha, y hoy la cuenta será saldada. A una señal del príncipe las puertas se cierran. La guardia, hombres leales que no hacen preguntas, entra en el salón. Las ropas festivas son arrancadas junto con la dignidad. A los ancianos y a los que son demasiado débiles para sostener un pico, los ejecutan allí mismo, convirtiendo el festín de Pascua en un juicio ejemplar.
Pero para los jóvenes y fuertes, Vlad preparó un destino peor que la muerte. No los matan, los encadenan. Deben imaginar esta marcha. Cientos de personas vestidas de terciopelo y seda, acostumbradas a suaves edredones, caminan 50 millas río arriba por el Arges. Su ropa se convierte en harapos, sus zapatos se deshacen, sus pies sangran dejando rastros oscuros en las piedras. No van a una prisión, van a construir un monumento a la tiranía. El castillo de Poenari, un nido de águilas en la cima de una roca inexpugnable. Vlad los obliga a cargar piedras a una altura que marea. Trabajan hasta caer muertos. Dicen que la mezcla para las paredes de este castillo no se hizo con agua, sino con las lágrimas y la sangre de la nobleza local. Esa fue la primera lección de Drácula. En Valaquia solo hay un poder, y ese poder no negocia, da órdenes. Habiendo destruido a la oposición interna, convirtiendo a los boyardos en una herramienta obediente o en material de construcción, Vlad dirige su mirada hacia el este, hacia donde se levanta la sombra de la media luna. Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, el hombre que a los 21 años puso de rodillas a Bizancio, exige tributo. Y no solo oro, exige sumisión. Exige 1000 niños valacos para rellenar las filas de los genízaros. Quiere llevarse el futuro del país para convertirlos en soldados para su imperio. Cualquier otro gobernante en el lugar de Vlad habría agachado la cabeza, habría pagado, se habría resignado. Pero Vlad es un graduado de la escuela de rehenes turca, conoce su idioma, conoce sus costumbres y, lo más importante, conoce sus miedos. Cuando los embajadores del sultán llegan a Targoviste, se comportan con arrogancia. No se quitan los turbantes ante el príncipe, citando una costumbre religiosa. Vlad asiente, entiende, respeta las tradiciones. Si no quieren quitarse los turbantes ante el soberano, dice con una sonrisa helada, me aseguraré de que nunca se los quiten. El golpe de los martillos ahoga el horror. Largos clavos de hierro atraviesan la tela de los turbantes y perforan los cráneos. Los embajadores mueren en agonía, pero la lección que Vlad envía a Mehmed suena más fuerte que cualquier grito. No soy tu vasallo, soy tu pesadilla. Fue una declaración de guerra, una guerra que era imposible ganar con métodos tradicionales. Vlad no tiene un ejército de 100.000 hombres, no tiene artillería pesada, pero tiene una ausencia total de frenos morales. Comienza el invierno del año 1461. Vlad cruza el Danubio. El Danubio se tiñe de negro por la sangre. No son simples incursiones, es un exterminio total. En sus cartas al rey húngaro, que se leen como informes del infierno, Vlad cuenta escrupulosamente los muertos. 23.884 personas, escribe, sin contar a los que murieron quemados en sus casas. Lo describe con tanta naturalidad, como si enumerara la cantidad de grano cosechado. Pero cuando Mehmed, reuniendo furioso el ejército más grande que Europa había visto desde la caída de Roma, avanza hacia Valaquia, Vlad cambia de táctica. Entiende, en campo abierto lo aplastarán en una hora. Por eso decide no luchar contra los soldados, sino contra sus mentes. Aplica la táctica de tierra arrasada, pero la lleva al absoluto. Al retirarse hacia el interior del país, su gente no solo quema los cultivos, envenenan los pozos, matan al ganado. Pero el arma más terrible de Vlad son las personas. Reúne a todos los enfermos de su principado, leprosos, enfermos de peste, tuberculosis, sífilis. No los cura. Les paga para que vayan al campamento enemigo. Imaginen este desembarco biológico. Muertos vivientes mezclándose con los exploradores turcos, disfrazados de campesinos, vendiendo comida envenenada, tosiendo en la cara de los invasores. Vlad convierte a la propia Valaquia en una trampa mortal, donde cada sorbo de agua puede ser el último, y cada arbusto esconde la muerte. El ejército otomano, esa magnífica máquina de matar, empieza a fallar. Iban a la guerra, pero entraron en el vacío. Las aldeas están vacías, los campos negros de ceniza. Y silencio. Un silencio siniestro y opresivo que presiona los oídos más fuerte que el estruendo de los cañones. Los soldados comienzan a susurrar que no luchan contra un hombre, sino contra el diablo. La disciplina se desmorona. Y Vlad solo está comenzando su juego.
Sabe que el miedo es un plato que se sirve frío y en porciones. Y mientras el sultán cuenta las bajas por enfermedades y sed, en los bosques alrededor de su campamento ya se preparan los escenarios para el espectáculo más aterrador de la historia de la Europa medieval. Un espectáculo donde los espectadores serán los guerreros más curtidos de Oriente, y los actores, aquellos que tuvieron la mala suerte de cruzarse en el camino del dragón. 100.000 personas. Solo piensen en esa cifra. 100.000 pares de botas levantando toneladas de polvo, tapando el sol. No es solo un ejército, es una ciudad móvil, una máquina de muerte que trituraba imperios. Mehmed el Conquistador, el hombre cuyo nombre hacía temblar a monarcas desde Roma hasta Persia, condujo esta armada a través del Danubio con un solo objetivo: aplastar al mosquito molesto que se atrevió a morder al león. Pero tan pronto como los primeros destacamentos de genízaros pisaron tierra valaca, entendieron que las reglas de la guerra habían cambiado. Aquí no había batallas gloriosas, no había estandartes ondeando al viento, aquí solo había vacío. Valaquia lo recibió con silencio, pero no era el silencio pacífico de una tarde de verano, sino el silencio pesado y opresivo de una cripta. Imaginen caminar por un camino donde ayer bullía la vida, pero ahora solo hay ceniza. Vlad cumplió su palabra, convirtió su propio país en un desierto calcinado. Aldeas quemadas hasta los cimientos, graneros vacíos, ganado robado o sacrificado. La gran logística otomana, orgullo del imperio, chocó con una pesadilla. No había con qué alimentar a un ejército de 100.000 hombres. Los caballos roían la corteza de los árboles, los soldados hervían hierba. A mediados de junio del año 1462, el calor se volvió insoportable. El sol asaba a los hombres dentro de sus armaduras, convirtiendo su protección en hornos. Y lo peor, el agua. Vlad conocía el mapa de sus ríos y arroyos mejor que la palma de su mano. Sabía dónde el agua era pura y dónde podía matar. Pero eso no le bastaba. Al retirarse, sus hombres arrojaban a los pozos cadáveres de animales, cuerpos en descomposición, haciendo de cada sorbo una lotería mortal. Imaginen la sed que hincha la lengua y la elección: morir de deshidratación o arriesgarse y morir de cólera, retorciéndose entre los arbustos. El imperio luchaba contra un fantasma. El ejército avanzaba, pero no encontraba resistencia. Ninguna batalla general, ninguna línea de frente, solo un bosque infinito que parecía observarlos. Vlad usó tácticas de guerrilla siglos antes de que el término entrara en los libros de texto. Su caballería ligera atacaba desde la nada. El silbido de las flechas, gritos de moribundos, el galope de los cascos y de nuevo silencio. Golpeaban la cola de las columnas, masacraban a los rezagados, destruían a los encargados de los suministros. Los otomanos parecían un elefante atacado por un banco de pirañas. El elefante es enorme y fuerte, pero no puede devolver el golpe porque el enemigo se disuelve en la niebla. La psicología de los soldados comenzó a quebrarse. La élite del sultán, los genízaros, hombres criados para la guerra desde la infancia, comenzaron a temer a la oscuridad. Por la noche el bosque cobraba vida. Vlad ordenó a sus hombres no solo matar, sino privar al enemigo del sueño. Un ruido interminable, aullidos de trompetas, golpes de tambores que salían de la espesura no dejaban pegar ojo. Y cuando los soldados exhaustos finalmente caían en un sueño inquieto, llegaban los hombres nocturnos de Drácula. Cortaban las gargantas de los centinelas y desaparecían antes del amanecer, dejando cuerpos desfigurados en lugares visibles. El miedo se volvió contagioso, como esa misma peste que Vlad envió a su campamento antes. Los soldados empezaban a ver a Drácula en todas partes. ¿Crujió una rama? Es él. ¿El grito de una ave nocturna? Es la señal de ataque. ¿Una sombra cayó mal? Es una emboscada. La paranoia corroía la disciplina más rápido que el óxido al hierro. El gran ejército que conquistó Constantinopla se convirtió en una multitud de gente asustada que huía de su propia sombra. Caminaban por una tierra donde parecía que la propia naturaleza rechazaba su presencia. Mehmed II estaba furioso. Estaba acostumbrado a reglas claras. Dos ejércitos se encuentran, uno gana, el otro inclina la cabeza. Pero Vlad se negó a jugar al ajedrez. Jugaba al póker y tenía las cartas marcadas.
el sultán veía cómo su regimiento se desvanecían sin una sola gran batalla. Veía los ojos vacíos de sus oficiales, entendía que estaba perdiendo el control. Esta campaña, que debía ser una expedición punitiva fácil, se estaba convirtiendo en un pantano pegajoso. Cada paso hacia el interior de Valaquia costaba cientos de vidas, pero el fantasma seguía siendo inatrapable. Vlad siempre estaba un paso por delante, dejando tras de sí solo ruinas humeantes y mensajes escritos con sangre. En esos días del año 1462, flotaba en el aire la sensación de una catástrofe inminente. Los otomanos sentían que los estaban atrayendo más y más profundo, al corazón mismo de las tinieblas, hacia la capital, Targoviste. Esperaban que allí Vlad finalmente aceptara el combate, que se parara tras los muros, como corresponde a un príncipe europeo, y se dejara asediar. Oh, qué equivocados estaban. No entendían con quién trataban. Vlad no pensaba esconderse tras los muros. Mientras el sultán maldecía la cobardía del príncipe valaco, el propio Drácula ya estaba cerca. Mucho más cerca de lo que nadie podía imaginar. En la sombra de los bosques que rodeaban el campamento del sultán, se preparaba algo impensable. Vlad miraba las luces del inmenso vivac otomano no como una víctima, sino como un depredador eligiendo el momento para saltar. Entendía que esta guerra no se podía ganar por la fuerza de las armas, pero se podía ganar con un golpe preciso. Un golpe en la cabeza de la serpiente. ¿Locura? Quizás. Pero como ya hemos entendido, para Vlad la locura era solo una herramienta más en su arsenal. Y mientras 100.000 hombres intentaban dormir apretando sus cimitarras, Drácula se ponía un caftán turco, preparándose para realizar la operación de sabotaje más audaz de la historia militar. La oscuridad se espesaba, y en esa oscuridad ya brillaba una daga destinada al hombre más poderoso de la tierra. No era solo valentía, era una audacia que rozaba la blasfemia. Imaginen a un hombre que entra voluntariamente en la boca del león para arrancarle la lengua. Vlad Drácula, príncipe de Valaquia, se quita sus insignias reales y se pone el sencillo caftán de un cipayo. Creció en la corte turca. Conoce no solo el idioma del enemigo, conoce su jerga, sus bromas, sus oraciones. Se disuelve entre la multitud de soldados otomanos como una gota de veneno en una copa de vino. Camina por el campamento donde duermen, comen y limpian sus armas 100.000 personas que han venido a matarlo. Y nadie, absolutamente nadie reconoce en este oficial severo al mismísimo empalador, cuyo nombre susurran con miedo. No está aquí para hacer reconocimiento, está aquí para elegir un objetivo. Sus ojos escanean las filas de tiendas, buscando la más lujosa, la más alta, coronada con una media luna de oro. La tienda de Mehmed II. Vlad entiende. Corta la cabeza de la serpiente, y el cuerpo, por enorme que sea, se convertirá en un trozo de carne inútil. Traza la ruta, calcula la guardia, planea el asesinato del hombre más protegido del planeta, estando a 2 pasos de su guardia. Al regresar con sus hombres, dice una frase que podría haber sido el epitafio de cualquier otro comandante. Quien tema la muerte no está con nosotros. Nadie se va. En la noche del 17 de junio del año 1462, el infierno descendió a la tierra. Imaginen el silencio antes de la tormenta. La luna oculta por las nubes, el inmenso campamento otomano sumido en el sueño. Solo los centinelas se llaman perezosamente, seguros de su seguridad. ¿Quién se atrevería a atacar tal armada? Y de repente la oscuridad explota. Miles de antorchas se encienden simultáneamente, como si se abrieran las puertas del infierno. El rugido de las trompetas, el estruendo de los tambores y el aullido salvaje e inhumano de los valacos rompen el silencio nocturno. No es una batalla, es una masacre en un manicomio. Vlad irrumpe en el campamento no para capturar territorio. Su tarea es el caos. Caos absoluto e incontrolable. La caballería valaca atraviesa las filas de tiendas, volcando braseros, incendiando carpas, pisoteando a la gente. Los soldados del sultán, somnolientos, medio vestidos, saltan afuera y caen directamente bajo los sables. Pero lo peor no ocurre a manos de los valacos. Vlad calculó todo perfectamente. En la oscuridad, entre el humo y el fuego, los turcos dejan de entender quién es amigo y quién es enemigo. El pánico es la verdadera arma de esta noche. Los otomanos,
Esas disciplinadas máquinas de guerra comienzan a matarse entre sí. Gritos de «Alá es grande» suenan en ambos lados. Un genízaro corta un cipayo pensando que es un saboteador valaco. La infantería de Anatolia dispara horrorizada a la oscuridad, alcanzando a sus propios comandantes. Y en medio de este remolino sangriento, como un jinete del apocalipsis, corre Vlad. Él y su guardia abren un corredor hacia el centro del campamento. No se distraen con el saqueo. Tienen un objetivo: la tienda del sultán. Deben ver este momento a través de los ojos de un simple soldado turco. El mundo se derrumba alrededor, el fuego lo devora todo. Y pasa un diablo en un caballo negro, y su hoja no falla. Vlad ve el objetivo: las lujosas tiendas de los grandes visires Mahmud e Isaac. En la oscuridad y la confusión, parecen la tienda del sultán. Un error de navegación que costó la historia. Los valacos atacan con furia, matando a todos adentro, rasgando seda y terciopelo. Están seguros de que el conquistador ha muerto. Pero Mehmed no está allí. El sultán, despertado por el ruido, se encuentra en el anillo de sus fieles genízaros. Estos fanáticos, que no sucumbieron al pánico, formaron un muro vivo, erizados con lanzas y escudos. No huyen. Están listos para morir, pero no dejarán pasar al enemigo ni un paso. Vlad comprende el error. Ve cómo se cierra el anillo de la infantería de élite. No se logró matar al sultán. El elemento sorpresa se ha perdido. Cualquier otro en su lugar habría caído en la desesperación. Pero Drácula solo enseña los dientes. Si no puede tomar la vida del sultán, tomará su honor. Da la vuelta a su caballo. La señal de retirada suena tan repentinamente como la señal de ataque. Los valacos desaparecen en la oscuridad tan rápido como aparecieron, dejando tras de sí un campamento en llamas y montañas de cadáveres. Vlad se va invicto, disolviéndose en la niebla del amanecer de los bosques. Cuando el sol sale sobre Valaquia el 18 de junio, ilumina una imagen de la que uno quiere apartar la mirada. Miles de cuerpos otomanos yacen mezclados con ceniza. El humo de los incendios cubre el horizonte, pero lo más terrible es la comprensión. La gran armada ha sido humillada. 7 o 10.000 valacos entraron en un campamento de 100.000 y salieron, causando un daño monstruoso. Las pérdidas de los turcos se cuentan en 15.000, y muchos de ellos murieron por fuego amigo. La autoridad de Mehmed, un hombre que se consideraba la sombra de Dios en la tierra, se tambaleó. Sus soldados no lo miran con adoración, sino con una pregunta muda: ¿por qué no pudiste protegernos? Vlad les mostró que su Dios es mortal, que su imperio es vulnerable. Pero esta noche fue solo el preludio. Vlad entendía: la furia de una bestia herida es lo más aterrador. El sultán no perdonará esta humillación. Moverá sus legiones más allá, hacia Targoviste, deseando borrar la capital de Drácula de la faz de la tierra. Mehmed piensa que lo peor ya pasó, que el ataque nocturno fue el pico de crueldad de este loco infiel. Oh, qué ingenuo es. Aún no sabe que el camino a la capital ya está preparado. Vlad no solo se retiró, los invitó a una exposición. Una exposición donde las piezas no serán cuadros ni estatuas, sino carne y sangre. Delante los esperaba no una ciudad, sino un bosque. Un bosque que no susurra con el viento. Un bosque que calla con un silencio mortal. El ejército de Mehmed II avanzaba hacia Targoviste como una bestia gigante y blindada, lista para el último salto. Después de la pesadilla nocturna, después de la humillación en su propio campamento, el sultán ansiaba sangre. Quería ver los muros de la capital. Quería escuchar el estruendo de sus cañones rompiendo la piedra. Quería una guerra comprensible y honesta. Asedio, asalto, masacre, victoria. Los soldados marchaban en silencio, apretando las astas de las lanzas hasta que los mudillos se ponían blancos. Esperaban ver al ejército valaco formado en orden de batalla. Esperaban arqueros en las murallas, pero en lugar de eso los recibió un olor. Al principio era un hedor apenas perceptible traído por el viento, dulzón y nauseabundo, como el aliento de una bestia enferma. Pero con cada paso se intensificaba, volviéndose denso, casi tangible. Los veteranos que habían pasado por Anatolia y los Balcanes, hombres acostumbrados a los aromas de los campos de batalla, comenzaron a cubrirse la cara con pañuelos. Los caballos resoplaban y retrocedían, negándose a ir adelante.
Parecía que el propio aire se había convertido en veneno. Y cuando el ejército salió a la llanura frente a la ciudad, el sol que estaba en el cenit iluminó una imagen que hizo que el ejército de 100.000 hombres se congelara. Ante ellos no había un ejército, ante ellos había un bosque, pero no eran árboles con hojas verdes, era un bosque de estacas. Un campo enorme, que se extendía por 3 kilómetros de largo y 1 de ancho, estaba sembrado con 20.000 ejecutados. 20.000 cuerpos. Imaginen la población de una ciudad medieval entera, elevada en el aire y dejada pudrirse bajo el sol abrasador de junio. No era un montón caótico de cadáveres. Oh, no. Era una geometría perfecta y monstruosa. Vlad Drácula era un pedante incluso en el infierno. La altura de las estacas indicaba el estatus social de la víctima. Soldados rasos, campesinos, prisioneros búlgaros colgaban bajo, a nivel de los ojos de un jinete. Boyardos y oficiales más arriba. Y sobre todo este mar de muerte, en la estaca más alta y dorada, se elevaba el cuerpo de Hamza Pasha, el mismo embajador que una vez vino a exigir tributo. Incluso en la muerte, permanecía por encima del resto, vestido con sus sedas podridas, como un macabro monumento a la vanidad. Vlad creó una jerarquía de los malditos, un mapa burocráticamente exacto del sufrimiento. El silencio era absoluto, ni gemidos, ni gritos. Todos los que estaban en las estacas hacía tiempo que estaban muertos. El único sonido era el susurro de las alas. Miles de cuervos, buitres y águilas daban vueltas sobre este bosque, celebrando allí un festín. Las aves hicieron nidos en las costillas humanas, convirtiendo los restos en parte de un ecosistema espeluznante. Las crónicas turcas dicen que ante esta visión los guerreros más curtidos, los genízaros que no conocían el miedo, caían de sus caballos desmayados. Sus estómagos no aguantaban, pero su mente sufría aún más. Podían luchar contra hombres, podían matar enemigos, pero ¿cómo luchar contra alguien que convirtió la muerte en diseño de paisaje? Mehmed II el Conquistador, el hombre que creía ser guiado por Alá, entró en este bosque. Cabalgaba despacio, mirando los rostros de los muertos. Veía turcos, sus propios soldados capturados meses antes. Veía mujeres, veía niños. Fue un ataque psicológico de tal potencia que atravesó la armadura del autocontrol del sultán. Vlad le dijo con este espectáculo: «Mira, Mehmed, ¿quieres gobernar esta tierra? Aquí está. Este es mi reino. ¿Estás listo para ser el rey de un cementerio?» El sultán detuvo su caballo. Su rostro, habitualmente impenetrable, se deformó en una mueca de horror y, extrañamente, de admiración. El cronista Calcocondilas conservó para nosotros las palabras que Mehmed pronunció en ese momento, mirando las filas interminables de estacas. No gritó, no maldijo, dijo en voz baja, con la entonación de un hombre que admite la derrota ante los elementos. ¿Cómo se puede quitar el poder a un hombre que es capaz de tales actos? Aquel que hizo tal cosa es digno de más que simplemente gobernar. Ese fue el punto de quiebre. El gran ejército estaba intacto. Los cañones estaban cargados. Los genízaros aún sostenían sus sables. Pero la guerra terminó justo ahí, entre la carne podrida. El sultán entendió que Vlad no es simplemente un enemigo, es una enfermedad. Es una locura que no se puede vencer con la espada, porque la espada es un instrumento de lógica, y aquí la lógica había muerto. Vlad no solo mató a 20.000 personas, mató el espíritu de combate del imperio. Mostró que estaba dispuesto a llegar a una crueldad que ni siquiera soñaban los otomanos. Se convirtió en un espejo en el que el conquistador vio a un monstruo más aterrador que él mismo. La orden de retirada sonó como una liberación. El ejército dio media vuelta. Se iban no porque hubieran perdido la batalla, sino porque tenían miedo de contagiarse de esa oscuridad. Huían del olor, de las cuencas vacías de Hamza Pasha, del silencio de ese lugar maldito. Vlad Drácula, con un puñado de hombres, obligó a retirarse a la máquina militar más poderosa de su tiempo, sin disparar un solo tiro en el final. Usó el horror como arma estratégica de destrucción masiva. Pero mientras el sultán llevaba sus tropas al este, lejos de la maldita Valaquia, en su cabeza ya maduraba un nuevo plan. Entendió una cosa importante: no se puede matar a un monstruo con fuerza, porque el monstruo se alimenta de violencia. A Drácula hay que destruirlo desde adentro. Si el hierro es impotente,
entrarán en juego el oro y el susurro suave. Mehmed recordó que tenía en reserva una figura más en este tablero de ajedrez. Un hombre con la misma sangre que Vlad, pero con el alma moldeada en los arenes de Estambul. Radu el Hermoso, el hermano menor de Drácula. Mientras Vlad celebraba su macabra victoria entre los muertos, la sombra de la traición ya cubría a Valaquia. La locura es una mala aliada en el juego largo, y Radu ya preparaba una daga, escondida no en una vaina, sino en la sonrisa de un diplomático. Comenzaba una guerra muy diferente, la guerra de hermano contra hermano. Mehmed II no era solo un guerrero, era un gran maestro. Al comprender que el acero se rompe contra la locura de Vlad, el sultán retiró del tablero a la reina, su ejército, e introdujo en el juego un peón que valía por todas las legiones del mundo. No dejó en Valaquia guarniciones, ni verdugos ni recaudadores de impuestos. Dejó allí a Radu, el propio hermano menor de Drácula, y fue la puñalada por la espalda más sofisticada que se pueda imaginar. Si Vlad era la encarnación de la pesadilla nocturna, Radu era un sueño. Su apodo, el Hermoso, no era ironía. Refinado, educado en el lujo del palacio de Estambul, impregnado de aromas de aceite de rosas y diplomacia, era todo lo opuesto a su hermano. Radu entró en el país no como conquistador, sino como libertador. Donde Vlad usaba la estaca, Radu usaba la billetera. Donde Drácula exigía sacrificio absoluto por la libertad, Radu ofrecía una esclavitud cómoda. Miren esta situación con los ojos de un boyardo valaco. Los últimos años vivieron en el infierno. Dormían con la armadura puesta, temían decir una palabra de más, sabiendo que mañana su cadáver podría ser el adorno de la mesa del príncipe. Su tierra quemada, sus campesinos muertos o robados. Y entonces aparece Radu. Habla su idioma, pero en sus palabras no hay amenaza. Promete devolver los privilegios, promete paz con el poderoso imperio. Solo les pide cambiar a un hermano por otro. ¿El precio? Solo lealtad al sultán. ¿Pero acaso es un precio alto por la posibilidad de dormir en su propia cama y no en el bosque? Radu comenzó a librar un nuevo tipo de guerra, una guerra híbrida del siglo XV. Enviaba cartas escritas con un estilo suave y convincente. Se reunía con los líderes de los clanes. No quemaba las aldeas que se rendían a él, las cubría de oro. Y el hielo se rompió. Valaquia, que hasta ayer resistía a muerte por su cruel defensor, comenzó a desmoronarse. Fue una tragedia de cansancio. La gente se cansó de ser héroes. El heroísmo es un sprint, no se puede correr eternamente. Y el terror de Vlad era un maratón. Vlad Drácula cometió un error fatal. Pensó que el miedo hacia él era más fuerte que la sed de paz, pero calculó mal. El miedo al monstruo une solo hasta que aparece una alternativa. Radu se convirtió en esa alternativa. Era un Drácula con rostro humano. Era conveniente. Y los boyardos, esas eternas veletas de la historia, comenzaron a girar hacia el viento cálido del Bósforo. Imaginen la furia de Vlad. Ganó la guerra en el campo de batalla. Hizo retroceder al mismísimo Mehmed el Conquistador. Pero ahora perdía la paz. Su ejército no fue derrotado, simplemente se derretía. La deserción se volvió masiva. Compañeros con los que compartió pan y sangre, por las noches se iban al campamento de Radu. Los generales de ayer, que juraban lealtad sobre la cruz, hoy besaban la mano del nuevo pretendiente. Vlad se encontró en el vacío. Gritaba, ordenaba, amenazaba, pero sus órdenes caían en la nada. No había a quien empalar, porque todos se habían vuelto traidores. Hacia el otoño del año 1462, la situación se volvió crítica. Vlad, que hace poco comandaba a miles, se encontró al frente de un patético destacamento de los hombres más fanáticos o más desesperados. El país lo rechazó. Esos mismos campesinos a los que defendió de los genízaros, ahora le cerraban las puertas, temiendo la ira del buen Radu. Vlad se convirtió en un paria en su propia tierra. Sus métodos salvaron a Valaquia de la destrucción, pero destruyeron su propio poder. Fue la paradoja del tirano. Para salvar al pueblo, se convirtió en un monstruo que ese pueblo ya no podía tolerar. La guerra civil que estalló entre los hermanos fue corta y sucia. No hubo grandes batallas, solo escaramuzas, emboscadas y traiciones.
Radu acorralaba lenta pero seguramente a su hermano mayor, cerrando el cerco. Conocía todos los senderos secretos, conocía todos los refugios, pues crecieron juntos. Caín iba a por Abel, pero en esta historia bíblica, Abel estaba armado con el ejército del sultán, y Caín se quedó solo con su furia. Vlad retrocedía cada vez más hacia las montañas, hacia los salvajes pasos de los Cárpatos. Se movía hacia su último bastión, hacia ese mismo castillo que fue construido sobre los huesos de los boyardos, la fortaleza de Poenari. Era simbólico. El castillo, nacido de la crueldad, debía convertirse en la tumba de esa crueldad. Vlad subía por los estrechos senderos de montaña, escuchando a sus espaldas no solo el galope de los caballos de los perseguidores, sino también el susurro de maldiciones de su pueblo. Perdió no porque fuera débil. Perdió porque intentó forjar acero de la gente, olvidando que están hechos de carne. Y aquí está, un lobo acorralado. Los muros de Poenari se alzan al cielo en la cima de una roca inexpugnable, bañada por las aguas del río Arges. Abajo, en el valle, se reúnen las tropas de su hermano. Las luces de sus hogueras parecen un mar de lava acercándose lentamente al pie de la montaña. Vlad está en la muralla, mirando ese mar. A su lado está su esposa, una mujer cuyo nombre la historia apenas conservó, pero cuyo destino se convirtió en leyenda. Ella mira hacia abajo, al oscuro abismo del desfiladero, y comprende lo que Vlad, en su terquedad, se niega a admitir. Es el final. No hay salvación. No hay ayuda de dónde esperar. Por delante queda el cautiverio y la humillación en el harén del sultán o la muerte. Y mientras en el castillo de Poenari caía el crepúsculo y el hermano preparaba el asalto, en la muralla de la fortaleza se desarrollaba un drama más terrible que cualquier guerra. El drama de la última elección. El castillo de Poenari no se parece a los palacios de los cuentos de Disney. Es un colmillo de piedra clavado en el cielo, a una altura de 800 metros sobre el nivel del mar. Para llegar allí, hay que superar casi 1500 escalones tallados en la roca, esos mismos escalones en los que dejaron sus vidas los boyardos que traicionaron al padre de Vlad. Ahora este monumento a su muerte se convirtió en la prisión de su verdugo. El círculo se cerró. A la historia le gusta la ironía cruel. La fortaleza construida por esclavos para proteger al gobernante se convirtió en su cripta, donde quedó tapiado vivo. Abajo, en el valle del río Arges, parpadeaban miles de luces. Era el ejército de Radu el Hermoso. El propio hermano trajo a los enemigos al umbral de la casa y ahora esperaba pacientemente. El asedio de Poenari en el otoño del año 1462 fue una guerra extraña. Los cañones del sultán no podían alcanzar el nido de águilas, y asaltar las rocas verticales era un suicidio. Por eso Radu eligió la táctica más cruel, el tiempo. Sabía que las reservas de agua y comida en el castillo no eran infinitas. Sabía que cada día de espera corroía la voluntad de los defensores más fuerte que el óxido. Simplemente se sentaba al pie de la montaña, bebiendo sorbete, y esperaba a que el hermano mayor, el orgulloso dragón, se convirtiera en esqueleto. Vlad deambulaba por los pasillos de piedra como una bestia en una jaula. Su guarnición era diminuta, un puñado de hombres fieles que no tenían nada que perder. Pero la carga más pesada no era el asedio, sino el silencio. En ese silencio escuchaba cómo se derrumbaba su mundo. Ayer era el terror de Oriente, el hombre que dictaba condiciones a emperadores. Hoy es un fugitivo cuyo poder se limita al perímetro de las murallas de la fortaleza. Lo traicionaron todos, los boyardos, el pueblo, la iglesia, su propia sangre. La única persona que permanecía a su lado era su esposa. La historia a menudo olvida a las mujeres, dejándolas como sombras de grandes maridos, pero en esta tragedia ella jugó el papel principal. No sabemos exactamente su nombre, las leyendas la llaman Isabel o Anastasia, pero sabemos exactamente su elección. Imaginen a esta mujer. Está de pie en la muralla de la fortaleza, azotada por el viento helado de la montaña. Mira hacia abajo, al abismo vertiginoso donde ruge el río de montaña. Y aún más abajo, junto a las hogueras, ve las tiendas de los genízaros. Sabe lo que le espera allí abajo. Para Vlad el cautiverio significaría la muerte, quizás dolorosa, pero rápida. O la prisión.
Para ella, el cautiverio significaba el destino de concubina en un harén, ser un juguete para los asesinos de su marido, ser un trofeo que pasan de mano en mano hasta que la belleza se marchite. Era una princesa, esposa de un guerrero, y el orgullo en ella era más fuerte que el instinto de autopreservación. En el momento en que las primeras flechas comenzaron a llegar al parapeto, entendió: la salvación no llegará. El rey de Hungría, Matías Corvino, en quien tanto confiaba Vlad, no envió un ejército. Dios callaba. Solo quedaba el abismo. La escena en la muralla fue corta y terrible. Los testigos, si los hubo, callaron. Pero la memoria popular conservó sus palabras. Miró a su marido, al hombre que para proteger el país lo convirtió en un cementerio, y dijo una frase que se convirtió en sentencia: prefiero dejar que mi cuerpo se pudra en las aguas del Arges antes que ser esclava de los turcos. En su voz no había histeria. Era un cálculo frío, el mismo que guiaba al propio Vlad cuando quemaba aldeas. Si la vida ya no te pertenece, estás obligado a elegir tu propia muerte. Fue el último acto de libertad. No le dio tiempo a Vlad para detenerla. Un paso hacia el vacío. La tela del vestido se agitó como las alas de un pájaro herido. El silencio del desfiladero fue roto no por un grito, sino por un chapoteo. Las aguas del río Arges, frías y rápidas, recibieron el cuerpo de la princesa, tiñéndose de rojo. Desde entonces, uno de los afluentes de este río los lugareños lo llaman el Río de la Dama. Este nombre geográfico sigue siendo hasta hoy una cicatriz en el mapa de Rumanía, recordando el precio que pagan los seres queridos de los tiranos. Vlad se quedó solo en la muralla. Miraba hacia abajo, hacia donde el agua burbujeante se llevaba al único ser que lo amaba no por miedo, sino a pesar de él. En ese momento algo se rompió definitivamente dentro de Drácula. Antes de esto era un político cruel, un fanático del orden, un guerrero. Ahora se convirtió en un recipiente vacío. Perdió la corona, perdió el país, ahora perdió a su familia. Todo por lo que construyó su imperio de miedo desapareció en un instante. Quedó solo la desnuda furia animal y el instinto de supervivencia. Pero el dolor no lo paralizó. Al contrario, lo hizo absoluta y cristalinamente peligroso. Un hombre que no tiene nada que perder, no tiene nada que temer. Vlad se apartó del abismo. En sus ojos se secaron las lágrimas, si es que alguna vez las hubo. Rado abajo celebraba la victoria, pensando que la muerte de la esposa quebraría el espíritu del hermano, que por la mañana las puertas se abrirían y Vlad saldría con las manos en alto. Rado el Hermoso conocía mal a su hermano. El dragón no se rinde. El dragón o quema todo alrededor, o vuela para regresar y quemar todo después. La situación parecía sin salida. Castillo rodeado, senderos bloqueados, abajo miles de enemigos. Cualquier estratega militar diría: capitulación. Pero Vlad no era un estratega, era un maestro de lo imposible. Conocía estas montañas mejor que las líneas de su propia palma. Sabía que había un camino que no conocían ni los turcos ni su delicado hermano. Mientras el ejército abajo se preparaba para el asalto final, anticipando el triunfo, en los establos del castillo de Poenari ocurría algo extraño, algo que contradecía toda lógica. Vlad preparaba una fuga que entraría en los libros de texto como ejemplo de la mayor astucia y audacia militar. En la oscuridad de la noche fría, se escuchaba el sonido de los martillos del herrero, pero no forjaban espadas, forjaban herraduras. Vlad ordenó hacer algo que hizo que a sus últimos compañeros se les pusieran los pelos de punta. Era un plan de loco, pero precisamente la locura siempre lo salvaba. Bradu pensaba que había acorralado a la bestia. No entendía que la bestia acababa de inventar cómo atravesar las paredes. La mañana preparaba a los ganadores una sorpresa. Una jaula vacía y un acertijo que no podrían resolver mirando las huellas en el suelo. El silencio en el establo del castillo de Poenari se rompía solo por la respiración pesada de los caballos y el sonido sordo, envuelto en trapos, del martillo. Imaginen esta escena. Noche, frío que cala hasta los huesos, y el último gobernante de Valaquia parado sobre el alma de un herrero tembloroso. Vlad da una orden que suena como el delirio de un loco. Ordena quitar las herraduras de los cascos de sus mejores corceles y clavarlas de nuevo, pero al revés. Los clavos que deben morder la tierra al empujar ahora miran en la dirección opuesta.
El arco curvo de hierro que normalmente deja un rastro de movimiento hacia adelante, ahora dibujará en la tierra una imagen de regreso. No era magia. Era la genial improvisación de una bestia acorralada. Vlad entendía la psicología de sus perseguidores mejor que ellos mismos. Por la mañana, cuando los rastreadores de Radu encuentren estas huellas en la tierra mojada por la niebla de la montaña, verán rastros de un grupo de jinetes que entraron en la fortaleza y no que la abandonaron. Esto creará confusión. Esto les hará pensar que llegaron refuerzos para Vlad o que los exploradores regresaron del informe. En el arte de la guerra, el tiempo vale más que el oro, y esta astucia con las herraduras invertidas debía comprarle a Vlad las horas más caras de su vida. Horas que separan la vida del patíbulo. Bajo el manto de una noche sin luna, cuando incluso los búhos temen dar voz, un pequeño grupo de sombras se deslizó fuera de la fortaleza. Vlad, varios de sus boyardos más fieles y sirvientes, no salieron por las puertas. Usaron un pasadizo secreto, una estrecha grieta en la roca, cuya existencia conocían solo los constructores del castillo, esos mismos que hacía tiempo se pudrían en la tierra. El descenso fue una pesadilla hecha realidad. Piedras resbaladizas por el musgo y la humedad nocturna se escapaban traicioneramente bajo los pies. Llevaban a los caballos por las riendas, tapándoles el hocico para que un relincho accidental no delatara a los fugitivos. Un movimiento en falso y un derrumbe despertaría a todo el campamento turco abajo. Pero las montañas, al parecer, aceptaron a su hijo. Los Cárpatos guardaron silencio. Pasaron literalmente bajo las narices del ejército del hermano. Imaginen esa adrenalina. Escuchan las conversaciones de los centinelas junto a las hogueras. Sienten el olor a cordero asado que llega del campamento enemigo. Ven los reflejos del fuego en las hojas de las cimitarras. Están tan cerca de la muerte que pueden tocarla con la mano. Pero Vlad mantenía la sangre fría. Se movía a través de la oscuridad como un fantasma. Como parte de este paisaje severo, se convirtió en la noche misma. Su destacamento se disolvió en el bosque, dejando atrás solo pistas falsas y una caja de piedra vacía que Radu aún consideraba un bastión de resistencia. El amanecer trajo niebla y decepción. Cuando el sol iluminó las almenas de Poenari, el ejército de Radu el Hermoso fue al asalto. Esperaban una lluvia de flechas, brea hirviendo, la resistencia furiosa de los condenados. Pero los recibió el silencio. Las puertas fueron derribadas por un ariete, los soldados irrumpieron con gritos en el patio interior y se quedaron paralizados. El castillo estaba vacío. El viento paseaba por los pasillos golpeando los postigos, brasas frías en las chimeneas, utensilios abandonados y una sensación de abandono. Radu entró en los aposentos del hermano. Vacío. Salió a la muralla desde donde saltó la esposa de Vlad. Vacío. Los rastreadores informaron sobre las huellas. «Señor», dijeron señalando las marcas de cascos junto a la salida secreta. «A juzgar por todo, anoche llegó un destacamento al castillo. Las huellas llevan hacia adentro». Radu necesitó tiempo para comprender la magnitud del engaño. Miraba las huellas, miraba el castillo vacío, y en sus ojos se leía furia mezclada con admiración. Su hermano volvió a ganarles a todos. Desapareció, se evaporó, dejando a los enemigos persiguiendo su propia cola. Mientras el ejército peinaba a los alrededores del castillo, tratando de entender a dónde fueron los defensores, Vlad ya estaba a decenas de millas, abriéndose paso a través de espesos bosques hacia Transilvania. Ahora era un fugitivo en su propia tierra, un rey sin corona, un comandante sin ejército. Pero paradójicamente este era su elemento. Vlad siempre fue un solitario. El poder, la corte, la etiqueta, todo eso era una máscara. Su verdadero rostro es el de un depredador que sobrevive en la naturaleza salvaje. Conocía cada barranco, cada arroyo. Los campesinos en aldeas remotas, aquellos que no lo traicionaron por el oro de Radu, le daban refugio y comida, viendo en él no a un tirano, sino al último defensor de la cruz. La leyenda sobre él comenzó a vivir su propia vida. Decían que se convertía en lobo, que sabía volar, que las balas de los turcos lo atravesaban. Pero Vlad no confiaba en la mística, confiaba en la velocidad. Su camino iba hacia el norte, a través de pasos nevados, hacia el reino de Hungría, hacia donde gobernaba Matías Corvino.
Vlad creía que esa era su única oportunidad. Corvino era el rostro del mundo católico, el defensor de Europa. El Papa Pío II le asignó sumas enormes, 40.000 florines de oro, para organizar una nueva cruzada contra los turcos. Vlad razonaba lógicamente. Soy el único que realmente luchó contra los otomanos. Les infligí un daño que nadie soñó. Conozco sus tácticas. Corvino me recibirá, me dará un nuevo ejército y volveremos para ahogar a Radu y a sus amos en el Danubio. Fue un error. El error más terrible de su vida. Vlad, maestro de intrigas, subestimó el cinismo de la política europea. Pensó que iba hacia un aliado, pero iba hacia una trampa. Matías Corvino realmente recibió el dinero del Papa, pero no tenía ningún deseo de gastarlo en la guerra. La guerra es cara, peligrosa e impredecible. Es mucho más agradable gastar el oro en fortalecer el propio poder, en lujos, en sobornar varones. Pero al Papa había que presentarle un resultado, o una excusa. ¿Por qué no se realizó la campaña? ¿Quién tiene la culpa? Y aquí, como un regalo del destino, llega a las fronteras de Hungría el fugitivo Vlad Drácula. Para Corvino, era el chivo expiatorio ideal. ¿Para qué luchar con el poderoso sultán arriesgándolo todo, si se puede simplemente culpar de todos los pecados al loco príncipe valaco? Mientras Vlad se abría paso por los bosques soñando con la revancha, en la Cancillería del rey húngaro ya chirriaban las plumas, componiendo una de las falsificaciones más sucias de la historia de la diplomacia. Vlad cruzó la frontera seguro de que lo recibirían como a un héroe. Bajó de las montañas, dejando atrás a sus perseguidores engañados por las herraduras invertidas. Respiraba el aire de la libertad, sin sospechar que ese aire ya estaba envenenado por la traición. Pensaba que había escapado de la prisión, pero en realidad simplemente cambió de celda. Los muros de piedra de Poenari quedaron atrás, pero adelante lo esperaban muros mucho más terribles, muros de mentiras y olvido político. El destino le preparaba no un trono ni una espada, sino una jaula de oro en la que pasaría los mejores años de su vida observando cómo mezclaban su nombre con el barro. Imaginen a un héroe que acaba de lograr lo imposible. Vlad Drácula, el hombre que venció a la muerte en las montañas, cabalga hacia Hungría. En su cabeza suena la música de la revancha. Está seguro de que el rey Matías Corvino lo recibirá como a un hermano de armas, pues ambos son escudos del cristianismo. Ambos odian a los otomanos. Vlad no lleva consigo oro ni regalos, sino su inestimable experiencia y furia. Está listo para liderar una cruzada para la cual el Papa Pío II ya asignó una suma colosal, 40.000 florines de oro. Vlad piensa que va por un ejército. En realidad, va a su propia ejecución, solo que sin el hacha del verdugo. Bienvenidos a la política real del siglo XV. Aquí no hay lugar para el honor, aquí gobiernan la contabilidad y la conveniencia. Matías Corvino, apodado el Justo, era un político genial y, por tanto, un cínico genial. Tenía un problema. El dinero del Papa destinado a la guerra con los turcos ya se había gastado, pero no en cañones y pólvora, sino en el rescate de la corona de San Esteban y en pacificar a su propia nobleza. Corvino no quería luchar contra Mehmed II. Era caro, peligroso y podía terminar en catástrofe. Pero tampoco pensaba devolver el dinero al Vaticano. Necesitaba una justificación, la coartada perfecta. Y entonces aparece Vlad en su umbral, sucio, cansado, con los ojos ardientes de un fanático. Para Corvino fue un regalo del cielo. ¿Para qué luchar con los turcos si se puede anunciar que tu general principal es un traidor? Si la lanza del Señor se rompió y se vendió al diablo, ¿qué sentido tiene comenzar la campaña? El rey de Hungría necesitaba convertir al héroe en villano, y lo hizo con un arma más aterradora que la estaca, con pluma y tinta. En noviembre del año 1462, cerca de la fortaleza de Bran, Vlad fue arrestado, no por los turcos, no por enemigos, sino por hombres de su aliado, Jan Jiskra, un mercenario al servicio del rey húngaro. Imaginen el shock de Drácula. A él, al príncipe de Valaquia, el hombre cuyo nombre inspiraba terror al imperio, lo tiran al barro, lo encadenan y lo acusan de traición al cristianismo. Corvino presenta al mundo pruebas, 3 cartas supuestamente interceptadas por sus espías.
Estas cartas son una obra maestra de la propaganda negra. En ellas Vlad, el hombre que medio año antes decoraba los bosques con cadáveres de turcos, supuestamente escribe al sultán Mehmed pidiendo perdón y ofreciendo su ayuda para capturar Hungría. El texto estaba redactado brillantemente. El estilo recordaba la manera de Vlad, pero el sentido era absurdo para cualquiera que conociera la historia. Yo, Vlad, tu esclavo. Así comenzaban estas falsificaciones. Era igual que acusar al fuego de soñar con convertirse en hielo. Pero Europa creyó, o más exactamente, quiso creer. ¿Por qué? Porque Vlad era incómodo. Sus métodos asustaban incluso a los aliados. Su falta de compromiso irritaba a los monarcas delicados, y Corvino les dio a todos una razón conveniente para darle la espalda. «Ven», decía el rey a los embajadores del Papa, «yo quería luchar, pero este monstruo nos apuñaló por la espalda. La cruzada se cancela por razones técnicas». El Papa suspiró, Europa se horrorizó por la traición, y Corvino conservó los 40.000 de oro y su ejército. La geopolítica jugó su partida, y Vlad resultó ser una pieza sobrante que barrieron del tablero. Lo llevaron a Visegrad, no confundir con Praga, es una fortaleza sombría a orillas del Danubio, que cuelga sobre el río como un buitre de piedra. La Torre de Salomón, un lugar donde el tiempo se detiene. A Vlad lo arrojaron a una mazmorra. No era un pozo húmedo con ratas como en las novelas baratas, era un cautiverio honorable. Tenía una habitación, comida, incluso quizás sirvientes, pero era una jaula. Una jaula de oro para un águila a la que le cortaron las alas. Imaginen lo que pasa en la cabeza de un hombre de acción encerrado entre 4 paredes. Vlad estaba acostumbrado a decidir el destino de miles de personas con un movimiento de mano. Estaba acostumbrado al viento en la cara, al olor a pólvora, a la adrenalina de los ataques nocturnos. Ahora su universo se contrajo al tamaño de un saco de piedra. Miraba por la ventana al Danubio, ese mismo río que hace poco estaba rojo por la sangre de sus enemigos. Ahora fluía tranquilo, indiferente, llevándose los años de su vida. 12 años. Piensen en ese plazo. 12 años de silencio. En ese tiempo en el mundo nacían y morían reyes. El Imperio Otomano conquistaba nuevas tierras. Su hermano Radu gobernaba Valaquia, convirtiéndola en un vasallo obediente del sultán. Y Vlad estaba sentado. No sabía qué pasaba afuera. No podía justificarse. No tenía abogados. No tenía derecho a correspondencia. Fue borrado de la historia en vida. Héroe del cristianismo, convertido en prisionero de cristianos. Qué cruel ironía. El hombre que luchó por la cruz con más furia que nadie, fue traicionado por aquellos que llevaban esa cruz en el cuello. Los historiadores discuten cómo no se volvió loco. Algunos dicen que no conservó la cordura. Las leyendas nacidas en esos años pintan cuadros espeluznantes. Los guardias susurraban que el expríncipe atrapaba ratones y pájaros que entraban por su ventana y los empalaba en pequeñas astillas, imitando sus ejecuciones. Que organizaba juicios a las arañas, si es verdad o invención de los carceleros, no lo sabemos. Pero psicológicamente es verosímil. Cuando a un tirano le quitan el país, comienza a construir un imperio de polvo y sombras en el rincón de su celda. Intenta mantener el control aunque sea sobre algo, aunque sea sobre la vida de un insecto. Fue un período de lenta desintegración de la personalidad. Vlad Drácula moría. No físicamente. Corvino lo cuidaba como una carta de reserva en la manga, por si las relaciones con los turcos se estropeaban. Moría Vlad el político, Vlad el guerrero. En su lugar, nacía algo diferente. Oscuro, amargado, mitológico. Mientras él callaba, el mundo empezó a hablar por él. Y lo que el mundo decía era más terrible que cualquier verdad. Mientras Vlad miraba las mismas paredes, en Europa ocurría una revolución tecnológica que cambiaría el destino de Drácula más fuerte que cualquier guerra. En Maguncia comenzó a funcionar la imprenta de Johannes Gutenberg. La humanidad aprendió a multiplicar pensamientos. Y como sucede a menudo, los primeros superventas no fueron oraciones, sino escándalos, intrigas y horrores. El nombre del prisionero de Visegrad surgió no en informes diplomáticos, sino en las páginas de panfletos baratos que los comerciantes sajones comenzaron a imprimir por miles. La guerra de información iniciada por Corvino se salió de control,
engendrando un monstruo que sobreviviría a su creador. La historia de Drácula dejó de ser una crónica de guerra y comenzó a convertirse en el primer éxito de terror del mundo. Mientras Vlad se pudría en la Torre de Salomón, mirando las aguas indiferentes del Danubio, en Europa ocurría un evento que resultó ser más terrible que cualquier guerra. En la ciudad alemana de Maguncia, comenzó a funcionar un mecanismo que cambió el curso de la historia para siempre. Johannes Gutenberg inventó la imprenta. La humanidad obtuvo la posibilidad de multiplicar pensamientos, y como sucede a menudo, los primeros superventas no fueron Biblias ni tratados científicos. La gente necesitaba sangre, sexo y miedo. Y el prisionero de Visegrad encajaba perfectamente en el papel de protagonista de este nuevo género. Vlad Drácula se convirtió en la primera víctima mediática de la historia de la humanidad. Los comerciantes sajones, esos mismos a los que Vlad castigaba por no pagar impuestos y por falta de respeto a las leyes palacas, encontraron una forma de vengarse contra la cual es impotente cualquier espada. No podían alcanzar su cuerpo, bien escondido en la prisión del rey Matías, por lo que decidieron destruir su nombre. Tomaron la pluma. En el año 1463, solo un año después del arresto de Vlad, en Viena, Nuremberg y Estrasburgo, comenzaron a aparecer folletos finos con titulares llamativos. La asombrosa y espantosa historia del gran tirano Drácula Vaivoda. Fue una explosión informativa. Los panfletos volaban como pan caliente. Se leían en tabernas, se discutían en las plazas de mercado. Con ellos asustaban a los niños antes de dormir. Los sajones mezclaron verdad con ficción en tales proporciones que separar una de otra se volvió imposible. Sí, Vlad empalaba. Pero los autores de estos pasquines convirtieron la crueldad estatal en pornografía sádica. Escribían que Vlad desayunaba entre cadáveres, mojando pan en cubos con sangre humana. Precisamente ese detalle, mojar pan en sangre, se convirtió en la semilla de la que 400 años después crecería el conde vampiro de Bram Stoker. Le atribuyeron asesinatos de madres, hervir personas en calderos, asar niños. En la portada de una de esas ediciones lucía un grabado: Vlad sentado ante una mesa servida. Su rostro tranquilo sostiene una copa. Y a su alrededor, ese mismo bosque de estacas. El artista, con amor por los detalles, representó extremidades cortadas y el tormento de las víctimas. Fue el primer cómic de terror de la historia. Las tiradas de estos panfletos batían récords. La gente pagaba dinero para horrorizarse. Drácula se transformó de una figura histórica real que resolvía complejas tareas geopolíticas en un villano de caricatura, en un monstruo que vive bajo la cama de Europa. El rey Matías Corvino observaba con gusto este proceso. Estos librillos eran la mejor justificación de su inacción. Cuando los legados papales preguntaban por qué el defensor del cristianismo estaba en prisión, Corvino simplemente les extendía un panfleto. «Miren», decía, ¿acaso se le puede dar un ejército a un hombre así? Está poseído por el diablo. El veneno de tinta actuaba infaliblemente. Vlad no podía responder. No tenía su propia imprenta, no tenía voz. Estaba emparedado en el silencio mientras destrozaban su reputación, como una jauría de perros destroza a un ciervo acorralado. ¿Y qué hay del propio Vlad? ¿Qué ocurría con su alma en estos largos años de encierro? Imaginen esa celda, 12 años. 4.380 días entre 4 paredes. El hombre cuya energía podía mover ejércitos se vio obligado a gastarla en luchar contra el vacío. Un manuscrito ruso de aquella época, el relato sobre el voivoda Drácula, escrito por el escriba Fyodor Kurizin, nos trae un detalle espeluznante de su vida en prisión. Dicen que Vlad, privado de la posibilidad de juzgar a personas, comenzó a juzgar animales. Atrapaba ratas que se colaban en su mazmorra y pájaros que tenían la imprudencia de posarse en su ventana. Hacía pequeñas estacas de astillas arrancadas del suelo o de los muebles y ensartaba en ellas a su presa. Imaginen esta imagen: el exgobernante de Valaquia, en cuclillas en un rincón, con un brillo de locura en los ojos, observa la agonía de un ratón. ¿Qué era eso? ¿Desintegración total de la personalidad? ¿Locura? ¿O tal vez era un intento desesperado de conservar su identidad?
Para Vlad, la ejecución nunca fue simplemente un asesinato. Era un acto de poder, un acto de ordenar el caos. Castigo, luego existo. En un mundo donde se convirtió en nadie, donde su nombre se volvió una palabrota, creaba su microcosmos, su pequeña y grotesca Valaquia de ratones y cucarachas, donde él todavía era el soberano absoluto. Esto es más aterrador que cualquier tortura. Es la tragedia de una mente que se devora a sí misma por impotencia. Mientras ensartaba ratas en astillas, el mundo exterior cambiaba rápidamente. El Imperio Otomano seguía presionando a Europa. Radu el Hermoso murió, no por la espada, sino de sífilis, en silencio y sin gloria. En el trono valaco comenzó un baile de gobernantes del clan Basarab, que no eran más que marionetas turcas. El sultán Mehmed II se volvía cada vez más insolente. Y de repente en Buda, la capital de Hungría, comenzaron a entender una cosa desagradable. Panfletos son panfletos, pero no hay quien luche contra los turcos. Nadie, excepto ese mismo maníaco de la torre, sabía cómo detener a los genízaros. La necesidad política es una cosa cínica. Ayer eres un monstruo sangriento, y hoy eres nuestro hijo de perra, que es muy necesario en el frente. Después de 12 años las puertas de la mazmorra se abrieron, pero de allí no salió el Vlad que arrojaron dentro. El fuego brillante y furioso en sus ojos se apagó, reemplazado por la luz fría y muerta de una estrella lejana. Envejeció. Su rostro estaba surcado de arrugas y en su cabello se asentaron las canas. Aceptó el catolicismo para complacer al rey, el último escopitajo en el alma del pueblo ortodoxo que una vez defendió. Se casó con la prima del rey, Ilona Silagi. Se volvió conveniente, se volvió dócil, o eso parecía. Vlad salió en libertad en el año 1475. El mito sobre él ya vivía su propia vida, separado del hombre. Europa conocía al vampiro, pero olvidó al príncipe. Regresaba a un mundo que temía su sombra, pero despreciaba su debilidad. Volvió a ponerse la armadura, volvió a tomar la espada. Pero esto ya no era el retorno del rey. Era la salida de un muerto para el bis. La historia le preparaba un último acto, corto y sangriento. Un final en el que la línea entre el hombre y la leyenda se borraría definitivamente. Lo esperaba Valaquia, tierra empapada de la sangre que él derramó, y tierra que ahora ansiaba su propia sangre. El último viaje de Drácula comenzó no bajo el sonido de fanfarrias, sino bajo el chirrido de las imprentas que ya le habían escrito el obituario, convirtiéndolo en vida en un monstruo. La tumba estaba lista, pero resultaría demasiado estrecha para tal gigante. Noviembre del año 1476. Vlad regresa a casa. Pero no es una marcha triunfal, es una marcha de muertos. Tiene 45 años, pero tras 12 años de prisión parece un anciano. En sus ojos ya no está ese fuego salvaje que quemaba ciudades. Allí solo hay cansancio frío. Su tercer reinado durará poco más de un mes. El destino, como burlándose, le dio a sostener el cetro exactamente lo necesario para entender. Su tiempo pasó. Valaquia cambió. Los boyardos que no alcanzó a ejecutar lo miran no con miedo, sino con odio. Para ellos es un fantasma del pasado que estorba el comercio con los turcos. La muerte lo alcanzó en diciembre. Como corresponde a un héroe de tragedia antigua, las circunstancias de su muerte están cubiertas por la niebla de la guerra y la mentira. Ni siquiera sabemos exactamente dónde sucedió, en algún lugar en el camino entre Bucarest y Giurgiu. Hay una versión de que cayó en combate con los turcos, luchando como un león. Hay una versión de que lo mató un asesino a sueldo enviado por boyardos infieles, apuñalándolo por la espalda mientras Vlad rezaba. Pero la versión más terrible, y quizás la más verosímil, dice que lo mataron los suyos. Imaginen este caos. Espesa niebla invernal, gritos, choque de acero. Vlad, como siempre, decidió aplicar su astucia favorita: disfrazarse con un caftán turco para hacer reconocimiento o sembrar pánico. Pero en la confusión de la batalla, cuando los nervios están al límite, sus propios soldados vieron no al príncipe, sino a un oficial turco. Una lanza arrojada por la mano de un soldado valaco atravesó el pecho de quien dedicó toda su vida a proteger esa tierra. ¿Error trágico? ¿O alguien accidentalmente
no reconoció al príncipe cumpliendo un encargo secreto. La historia calla. Lo que sucedió después fue un acto de formalización burocrática definitiva de la muerte. El cuerpo fue decapitado. La cabeza de Drácula, esa misma cabeza donde nacían planes que aterrorizaban imperios, fue conservada en un barril con miel. La miel es un excelente conservante. Esta carga dulce fue enviada a Estambul, al sultán Mehmed. El conquistador finalmente obtuvo lo que ansiaba por décadas. La cabeza fue clavada en una estaca en el centro de la capital turca. La multitud vitoreaba. La pesadilla de Oriente estaba oficialmente muerta. Mehmed podía dormir tranquilo. Pero ¿qué pasó con el cuerpo? Y aquí comienza un verdadero detective que dura ya 5 siglos. Los monjes del monasterio de Snagov, ubicado en una isla aislada en medio de un lago, se llevaron en secreto el cuerpo decapitado de su protector. Vlad les daba dinero, construía muros, y ellos le pagaron con el último servicio. Lo enterraron justo frente al altar, en el lugar más sagrado del templo. Parecería el fin de la historia. La piedra cayó sobre la tumba y el silencio cubrió la isla. Pasaron los siglos, cayeron imperios, el mundo cambió. En los años 30 del siglo XX, cuando la ciencia reemplazó a las supersticiones, los arqueólogos decidieron abrir la tumba en Snagov. Esperaban encontrar huesos carcomidos, restos de un caftán de terciopelo, un anillo con un dragón. Levantaron la pesada losa de piedra, iluminaron con linternas el interior y retrocedieron. La tumba estaba vacía. No había esqueleto humano, solo basura y, según algunos informes, huesos de animal, tal vez de burro o caballo. Fue un shock. ¿A dónde fue Vlad? ¿Los monjes lo volvieron a enterrar salvándolo de la profanación? ¿O nunca estuvo allí? O tal vez las antiguas leyendas de los campesinos que susurraban que Drácula no puede morir, ¿resultaron más veraces que los libros de historia? La tumba vacía se convirtió en el cimiento ideal para el mito. El hombre desapareció, se disolvió en la nada para dejar lugar a algo diferente. Y ese algo llegó. A finales del siglo XIX, un gerente teatral irlandés llamado Bram Stoker se topó en una biblioteca con un libro sobre príncipes valacos. Le gustó cómo sonaba la palabra: Drácula. En rumano significaba dragón, pero también diablo. Stoker no sabía nada sobre el Vlad real, sobre su lucha, sobre la geopolítica, sobre la traición del hermano. Simplemente necesitaba un villano para una novela gótica. Tomó el nombre, tomó la crueldad sacada de contexto de los panfletos y creó un monstruo. ¡Qué monstruosa ironía del destino! Vlad Tepes, el hombre que se consideraba un guerrero de Cristo, que construía iglesias y defendía a Europa del Islam, se convirtió en la cultura de masas en un anticristo que teme a la cruz y al agua bendita. Soñaba con ser recordado como un gobernante severo pero justo. En lugar de eso, se convirtió en un conde pálido con capa que bebe sangre de vírgenes en las películas de Hollywood. La guerra de información iniciada por Matías Corvino y los comerciantes sajones ganó definitivamente. El mito devoró al hombre sin dejar rastro. Hoy los niños compran colmillos en Halloween sin siquiera sospechar que tras esa máscara se oculta una tragedia real de soledad y traición. Estamos en el templo vacío de Snagov. A través de los vitrales cae una luz tenue. Aquí hay silencio, pero si se escucha con atención se puede oír un eco. El eco de los pasos de un hombre que intentó detener el tiempo con una estaca. Vlad perdió todas las batallas en vida. Perdió el trono, la familia, la libertad y la cabeza. Pero en un sentido extraño y retorcido venció a la muerte. Obtuvo la inmortalidad que tanto ansían los tiranos. Su nombre se conoce en cada rincón del globo terráqueo, desde Tokio hasta Nueva York. Pero es la inmortalidad de un maldito. Y ahora, cuando hemos recorrido este camino por las huellas sangrientas de Valaquia, cuando hemos mirado en la tumba vacía, quiero hacerles una pregunta. Miren el mundo alrededor, la crueldad que se justifica con objetivos elevados, el miedo que se usa como herramienta política. Vlad Drácula fue un producto de su tiempo cruel o su creador. Fue un monstruo que debía ser destruido, o fue ese mismo mal necesario contra el que se rompen los imperios. Condenarían a un cirujano que amputa una pierna para salvar al paciente. ¿Y si el paciente es un país entero y el instrumento es el terror? La historia escribe a los ganadores con tinta
y Vlad los escribía con sangre. Y por extraño que parezca, la sangre resultó más duradera. La tinta se desvaneció, el papel se deshizo, y el miedo vive eternamente. Quizás Vlad no esté en la tumba porque todavía está aquí. En cada político que dice, hago esto por su seguridad. En cada uno de nosotros que está dispuesto a sacrificar la libertad por el orden. El dragón no murió, simplemente espera a que volvamos a llamarlo. ¿Y ustedes? ¿Lo llamarían si el enemigo estuviera a las puertas?